bienvenidos a Presencia Cultural. Despedimos el mes con una entrevista al argentino Matías Umpierres, quien dirige el Museo de la Ficción, que es una instalación video performática que recrea Macbeth, el clásico de Shakespeare, desde una experiencia que reta al espectador de más de una forma. También visitamos la exposición Retablo, Cajón de Maravillas, una muestra que recoge más de 70 obras de diferentes artistas que exploran tanto el arte clásico como el arte moderno, pero que tienen en común el marco que los contiene, el retablo en su forma más testimonial. Y en otro punto de la ciudad estuvimos en el LUM, el lugar de la memoria, que alberga por estos días la exposición Villa El Salvador, la esperanza y el territorio, que reúne fotografías de Carlos Ferrand, que fue testigo privilegiado de la fundación de Villa El Salvador. Las más de 80 fotos recogidas para la muestra abarcan los años 1971 a 1974. Vamos a conocer también a Pompeyo Berrocal, un artista ayacuchano. Y por supuesto, el placer de los ojos nos trae las novedades de la cartelera cinematográfica que nos trae el reestreno de Relatos Salvajes, peliculón, a propósito de su 10º aniversario, y también la más reciente película de Yorgos Lanthimos que se llama Kind of Kindness. Raúl Cachay también nos pone al día con las novedades del streaming, como el estreno de la serie brasileña Ciudad de Dios, cuya historia se desprende de la película de mismo nombre, que fue un éxito mundial cuando se estrenó allá por el 2002. Esto y más tenemos para ustedes en esta edición de Presencia Cultural. Quédese con nosotros. Villa El Salvador es uno de los distritos más poblados y con mayor historia de nuestra capital. Ubicado al sur de Lima, el nacimiento de Villa El Salvador significó la esperanza de decenas de familias migrantes de poder llevar adelante un proyecto de vida con mejores oportunidades para ellas y sus descendientes. Aunque fue reconocido como distrito en el año 1983, la historia de este espacio comienza en 1971 y podemos conocerla y acercarnos a ella gracias a la exposición Villa El Salvador, la esperanza y el territorio, que nos trae al menos 80 fotografías que el fotógrafo y creador audiovisual Carlos Ferrand realizó entre el 71 y el 74, documentando el nacimiento de Villa El Salvador. Esa exposición ha sido curada por Rosana del Solar, Rodrigo Quijano y Jorge Villacorta. Y es justamente Villacorta, acompañado de Carlos Ferrand, quienes conversaron con nosotros para la siguiente nota, en la que vamos a conocer más a fondo cómo se gesta esta muestra que está en el LUM por esos días. La esperanza y el territorio es una exposición de fotos en el LUM de imágenes que tomé hace 53 años, el primer día de la toma de tierras de Villa El Salvador. La exposición se da en este lugar porque nuestra intención era recordar el momento fundacional de Villa El Salvador, lo que significó para muchas personas en pos de una nueva vida. Entonces, acá la situación es una situación completamente inédita, porque es entrar en el desierto, tomar el desierto y asentarse en el desierto con esperanza para ese territorio que les es completamente nuevo. Fue muy interesante escuchar ciertos testimonios, y en los testimonios siempre se recalca que pese a no tener nada, era realmente un motivo de alegría estar entrando en este nuevo espacio en donde iban a edificar sus casas. Son como 90 fotos y hay dos momentos, tres en realidad. Uno en Pamplona, hubo la primera invasión y ahí hubo pelea, la policía vino, hubo encuentro, y ahí un mes después fueron transportados, trasladados y establecidos, ya no como invasores, a Villa El Salvador, en mayo del 71. O sea, más primer día no puede ser, porque hay foto de una mano que entra en la arena para plantar la primera estaca.
Y hay otro grupo de fotos que son del 74, cuando ya la gente empieza a estar establecida. Era algo épico y al mismo tiempo muy delicado lo que se vivía ahí. Uno está ante el acontecimiento del nacimiento de una ciudad. Ha venido mucha gente de Villa El Salvador y ahora hemos llevado las fotos a Villa El Salvador, porque hay una exposición ahora también en Villa El Salvador con grandes fotos. Y vi una señora que me dijo, yo llegué acá cuando tenía 2 años y me he pasado toda la vida tratando de encontrar recuerdos de esos momentos y es la primera vez que los veo. Porque lo que hay que decir es que parece que ese día yo era el único fotógrafo independiente que estaba ahí haciendo el testimonio de esa llegada, ¿no? Porque se han buscado otros y hay muy pocas cosas, por no decir ninguna. El homenaje a Villa El Salvador en las fotografías de Ferran son parte de un nuevo capítulo en la fotografía peruana. Lo que Carlos Ferran realizó en ese momento es probablemente el primer documental fotográfico de la historia de nuestra fotografía. Es como un capítulo no conocido de la historia de la fotografía a principios de los años 70. Estoy preparando una película que es, vamos a poner en el internet los rostros que aparecen en alguna de las fotos y hacer un llamado a la gente para que se reconozca. Y yo quisiera encontrar a chicos que en esa época tenían 5 años, si han reconocido a sus abuelos, si se han reconocido a ellos mismos. Y sueño con hacer ese corto y darle su foto a la gente que aparece en la foto y filmar una entrevista para ver cómo le va y cómo le ha ido. Yo creo que lo que uno realmente espera del público que visita la muestra es que comience a comprender lo que es habitar el desierto y, por otro lado, la fuerza de la esperanza. Yo creo que esta exposición lo que hace es nos confronta con la alegría de personas que no tienen nada y, sin embargo, tienen una vida por delante. Creo que todos tenemos que recordar que tenemos una vida por delante, siempre. Estas son las primeras veces que son expuestas estas fotos en el Perú y fueron tomadas hace 53 años. Yo he tratado varias veces, pero a nadie le interesaba. Entonces ahora con el LUM hay un espacio y una necesidad de reconstruir esos momentos históricos. Entonces es increíble que con algo tan importante como Villa El Salvador casi no haya registro de esos comienzos. Y eso marca la diferencia y la indiferencia que hay entre la gente que tiene todo y la gente que tiene poco. Pero al mismo tiempo, estas fotos son un testimonio de la fuerza y de la energía que ellos tenían. Acá no es para quejarse, ni para acusar, ni para reivindicar nada. Acá se pasea por toda la exposición y no hay una sola víctima, no hay una sola persona que es miserable. Todos están llenos de la necesidad de salir adelante. Y de eso estoy orgulloso. La cartelera de cine se renueva y eso siempre es una buena noticia. Raúl Cachay nos va a traer los detalles. En este bloque vamos a conocer la más reciente película de la maravillosa Juliette Binoche, que es un drama romántico que se llama El sabor de la vida. Y también regresa la ganadora del Oscar, Emma Stone, quien sigue colaborando con Yorgos Lanthimos, que es el director que le dio el papel con el que ganó los premios Oscars. Ambos juntan sus talentos otra vez en Tipos de Gentileza. Ese es el nombre de la película, donde Emma Stone va a volver a sorprendernos muy probablemente con su buena actuación y también con unos nuevos pasos de baile. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me A sens... inicios de agosto llegó a la cartelera comercial una cinta muy esperada por los aficionados al cine. Me refiero al Sabor de la Vida, del realizador vietnamita con nacionalidad francesa también, Tran Anh Hung. Bien des époux, étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Je relève le paré d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est
C'était un peu risqué. Quien, como recordarán los cinéfilos, es también responsable de una de las películas más icónicas del cine asiático y el cine de autor de los años 90, El olor de la papaya verde. Que ahora, con El sabor de la vida, reúne a dos actores magníficos como la maravillosa Juliette Binoche y Benoît Magimel, quienes en su momento fueron pareja en la vida real, por cierto, estuvieron casados y quizás por ello transmiten una complicidad casi hipnótica en este film que trata sobre la alta cocina, sobre el mundo de los gourmets y de los chefs en la Francia rural del siglo XIX, pero que también narra una historia de amor realmente apasionante. Es un film inolvidable que generó cierta controversia el año pasado cuando fue seleccionada por las autoridades francesas para que representara como precandidata al Oscar a la mejor película internacional del año pasado, por encima de Anatomía de una caída. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death, because you were the only person there. And of course, you're his wife. Stop. I did not kill him. La obra maestra de la realizadora Justine Triet, que terminaría obteniendo la Palma de Oro y múltiples nominaciones al Oscar, incluso obteniendo el premio al mejor guión. Así que en su momento mucha gente no entendió cómo así las autoridades cinematográficas en Francia habían cometido el error y habían metido la pata de seleccionar un film del realizador vietnamita por encima de Anatomía de una caída. Lo cierto es que más allá de esta controversia, la película protagonizada por, como les digo, una espléndida Juliette Binoche, que se consolida, que se confirma como un tesoro absoluto del cine europeo, del cine mundial, en esta película realmente hermosa, filmada con gran cuidado del detalle. De hecho, he leído ya algunas críticas que la califican como la mejor película sobre comida de todos los tiempos. Quizás sea una calificación un poco exagerada, pero lo cierto es que es un film que vale la pena ver. Es una película entrañable que a estas alturas quizás ya no está disponible en los cines, lo cual es una lástima, pero que sí está todavía presente en la parrilla de la plataforma Prime Video, así que nadie debería perdérselo. La película que sí está de todas maneras en cartelera es otro film esperadísimo por los cinéfilos. Me refiero a Tipos de gentileza, del realizador griego Yorgos Lanthimos. Quien parece estar atravesando una suerte de etapa de frenesí creativo, pues este mismo año, como recordaremos, triunfó en los Oscar y en una serie de festivales internacionales con Pobres criaturas. She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Emma Stone, quien se ha convertido ya en su actriz fetiche, ganó el premio Oscar por su trabajo para Yorgos Lanthimos, y que en esta película narra una suerte de tríptico. Son tres historias distintas que tienen la particularidad de ser todas interpretadas por los mismos actores. Evidentemente vuelve Emma Stone, estará también Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, en fin, muchos actores que ya se han convertido en intérpretes recurrentes en la filmografía de Yorgos Lanthimos. Sus películas anteriores, por cierto, están casi todas disponibles en el streaming y creo que todas valen la pena. Evidentemente, Pobres criaturas, La favorita. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me, dies. Ambas están en Disney Plus. Recomiendo también El sacrificio de un ciervo sagrado. 'Cause we got the fire and we're burning one hell of a something. Langosta, que es mi favorita personal dentro de su filmografía. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. Y sus films anteriores como Alpes y Canino, que están también disponibles en la plataforma de cine alternativo y de cine de autor Movie. Como les decía, Yorgos Lanthimos parece que viene atravesando un momento de frenesí productivo porque ya anunció la fecha de estreno de su siguiente film, que llegará a las salas en noviembre del próximo año, protagonizado nuevamente por Emma Stone y por Jesse Plemons, y se trata aparentemente de una comedia negra en la que estos dos actores interpretan una pareja de conspiranoicos que deciden secuestrar
secuestrar a la CEO de una empresa multinacional creyendo que se trata en realidad de una extraterrestre, de una alienígena que está tratando de destruir el planeta. Esa película llegará el 7 de noviembre a las salas, 7 de noviembre del próximo año, pero mientras esperamos, creo que Tipos de Gentileza, que por cierto compitió en la última edición del Festival de Cannes, es un nuevo hito en una de las filmografías más atractivas, más curiosas y más personales del cine contemporáneo. Hace algunas semanas llegó al stream por fin la única película entre las 5 nominadas a la mejor cinta internacional en la última edición de los Oscar que no habíamos podido ver hasta ahora, que no había llegado ni al streaming ni a las salas comerciales. Me refiero al Salón de Profesores. Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist. Vielleicht sind Sie auch überfordert. Hey! Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Hochverrat. La película del director alemán de ascendencia turca Ilker Çatak, que resultó sorpresivamente nominada al Oscar este año y que, bueno, nunca estuvo, digamos, entre las quinielas de las favoritas, pero que había despertado una gran curiosidad entre los cinéfilos que no habíamos tenido la chance de poder verla en los cines hasta ahora. La película presenta una actuación formidable de la actriz Leonie Brenes y cuenta una historia banal. Es una serie de robos menores al interior de una escuela primaria en Alemania. Le sirve como pretexto a este director muy talentoso de apenas 40 años para plantear una reflexión muy aguda, muy agobiante también sobre el estado actual de la educación pública, sobre las dinámicas y los cambios que se vienen dando al interior de las salas de clase y sobre las relaciones a veces bastante tensas entre los maestros, los alumnos y los padres de familia. La película, como les digo, está disponible en Max y es absolutamente recomendable, más allá de tratarse de un film por momentos muy intenso y bastante agobiante. Siguiendo en Max, otro estreno muy interesante que llegará precisamente hoy a la plataforma es la serie Ciudad de Dios, La lucha continúa. Há dias a guerra pelo comando do tráfico aqui na Cidade de Deus tem tirado o sono da população. Alguém precisa contar essa história. A gente precisa fazer alguma coisa, Berê. Antes que morra inocente. Agora eu vou até o final, porque malandra não para. Un spin-off, o más bien una secuela de la recordadísima película del año 2002, dirigida por Fernando Meireles y codirigida por Katia Lund, Ciudad de Dios, que en su momento acaparó incontables reconocimientos en festivales internacionales. Se presentó también con mucho éxito en el Festival de Lima, por cierto, y obtuvo también unas cuantas nominaciones al Oscar, incluida una nominación al mejor director para Meireles. De hecho, en su momento, esta postulación generó una gran controversia porque quedó afuera la codirectora Katia Lund debido a las reglas que presentaba la Academia de Hollywood en torno a la figura del codirector en un largometraje. Más allá de la controversia, Ciudad de Dios se convirtió en un film emblemático del cine brasileño, pero también del cine iberoamericano. Se dice que es la película más exitosa en la historia de la cinematografía brasileña y ahora vuelve, es recuperada en esta secuela que es protagonizada por el mismo actor que estelarizó el film, Alexandre Rodríguez, quien retoma el papel del reportero gráfico Buscapé, convertido ya en todo un periodista profesional, quien vuelve a la favela para contar la historia de conflictos entre pandillas, narcotraficantes, efectivos policiales, en fin. La serie presenta también flashbacks de la película, así que la continuidad entre la historia original y esta nueva serie está garantizada. Además, por cierto, el mismo Fernando Meireles está involucrado en la producción. Bueno, primero, el Salón de Profesores, imprescindible estreno en Max, y por otro lado, veamos qué tal le va a esta serie inspirada en una de las películas más recordadas de los últimos tiempos en el cine latinoamericano, Ciudad de Dios. É a hora de atirar e a hora de baixar a arma. Na favela, é uma luta diária. Quando uma pessoa luta, todo mundo luta junto. Matías Umpierres es un director argentino de formación cinematográfica cuya carrera empieza en la actuación, pero que ha pasado por distintas etapas y ha visto girar su trabajo hacia lo
exploratorio y lo experimental. Después de viajar por diversos países, Matías ha aterrizado en Lima con su proyecto El Museo de la Ficción, con su primera parte que se llama Imperio. Es una pieza que reinterpreta el Macbeth de Shakespeare. La sala de teatro del ICNA en Miraflores acoge esta videoinstalación, que es una puesta en escena performática, sensorial, por las emociones, por provocar al espectador a sumergirse en una especie de experiencia audiovisual altamente teatral. Matías Umpierres elige a Macbeth porque, en sus palabras, es un texto muy contemporáneo en más de un sentido. Descubramos qué hay detrás de esta mezcla de lenguajes que componen el Museo de la Ficción en esta conversación con Matías Umpierres. Bienvenido, Gracias. Un gusto conocerte y me encantaría que me cuentes, en esta pieza has elegido probablemente una de las piezas del mundo del teatro más clásicas. ¿Por qué eliges Macbeth? Sentía que el modo de inaugurar el Museo de la Ficción era trayendo un texto que evidentemente es muy contemporáneo y lamentablemente es muy contemporáneo porque pareciera que hace 500 años seguimos cayendo en la misma trampa del poder, de ese modo de gobernar a través de la codicia y del odio, como un modo de dominación social que está siendo muy preocupante justamente en este momento y que por lo menos en Occidente se está dando casi en todos los países, ¿no? Y sobre la experiencia, ¿no? Estamos en un ambiente ahorita rodeados de 4 pantallas, mirando lo que hay atrás nuestros no se van a dar cuenta de lo que es, pero hay toda una propuesta de cámaras y de público como observador de las pantallas. Entonces cuéntame un poco de eso, que está muy bien diseñado, es algo fuera de lo normal, digamos. Gracias. Sí, en realidad el público cuando ingrese a la experiencia, al final uno va como a partir de su propia cultura entendiendo que bueno, que va a haber un Macbeth, entonces posiblemente van a pensar que van a ingresar a un teatro y se van a encontrar con eso y sin embargo de pronto van a ingresar a una experiencia donde el primer encuentro es con un vinilo, como si uno se encontrase con una exhibición de artes visuales, que es lo que está más acostumbrado. De pronto va a ir en vez de ingresar por donde suele ingresar el público, va a ingresar por la zona que ingresan los artistas y se va a encontrar en los camerinos con una cantidad de pantallas de LED que van a mostrar a los actores preparándose para las escenas. Los protagonistas luego de lo que cuando ingresen en esta sala se van a encontrar con un cuadrilátero de pantallas que son pantallas de 9 metros, por lo que es una experiencia inmersiva en donde el espectador, en vez de encontrar en el centro de la escena a los artistas, se va a encontrar a sí mismo en el centro de la escena y a su alrededor, en su periferia, va a encontrar esa ficción en donde estas 4 pantallas se van a comunicar entre sí y uno va a estar en el medio de esa trama viviendo y sintiendo lo que encarnan estos personajes. ¿De dónde vienes tú? Porque por lo que veo hay una mezcla de lenguajes muy interesantes, está lo esencialmente teatral y lo esencialmente cinematográfico y mucha tecnología. En realidad mi comienzo es evidentemente en el teatro, con una formación como actor, luego también como director, como dramaturgo. En la universidad al final tuve una formación como más cinematográfica. A medida que fui creciendo dentro de mi producción me fui dando cuenta que en realidad mi lenguaje estaba en una frontera, como al igual que yo como persona también, que soy hijo de migrantes, soy a la vez migrante y me parecía que la filosofía al final de mi modo de ver la vida tenía que ser parte de mi modo de producir mi trabajo en ese sentido. Entonces es verdad que mi trabajo está en una frontera entre el teatro, entre el cine, entre las artes visuales. Crea definitivamente una relación con la ficción muy singular, ¿no? Donde justamente conviven todas estas disciplinas para crear un pensamiento más transdisciplinar. Tú has hecho tu versión, has hecho una adaptación, la has hecho tuya de alguna manera. ¿En qué consisten esos cambios que has hecho con respecto al texto clásico? Bueno, yo adapté este Macbeth a la España de la década del 90, que yo creo que también repercute de la misma manera en muchos países de Latinoamérica, donde entramos como en la era global, entramos en esa era del movimiento de capitales y de las inversiones del exterior hacia los países, y toda esa codicia de poder me parece que desde la lógica del Estado que teníamos y el cambio de alguna manera hacia ese nuevo movimiento, bueno, trastocó muchísimo lo que fue a nuestras sociedades. Entonces me parecía que la década del 90 es un momento
momento fundacional para entender qué nos está pasando ahora como sociedad, porque yo creo que hay algo ahí que se termina de formalizar en los 90 y que hoy, bueno, en gran medida padecemos de lo que fue esa especie de sueño, ¿no? Que finalmente se vuelve una pesadilla, al igual que en Macbeth, ¿no? Ellos matan el sueño por la codicia de poder para terminar en una pesadilla donde quienes matan terminan reviviendo como fantasmas que no les permiten dormir. Y todas estas ideas, cuando las quieres transferir a lo artístico, ¿cómo empezaste a desarrollar eso? ¿Qué pensaste? ¿Qué querías hacer? Porque tienes muchos elementos, ¿no? Desde lo cinematográfico, desde lo actoral, desde un elenco maravilloso. En realidad todo mi trabajo piensa cómo nos relacionamos con la ficción, que es una pregunta como muy simple, pero que a la vez a mí por lo menos me llena de preguntas, ¿no? Porque yo creo que en la relación con la ficción encontramos un mecanismo de mediación social. La ficción nos permite entender cuáles son los conflictos que están alrededor nuestro y poder entenderlos sintiéndolos a través de nuestra sensibilidad cuando podemos ver una película o cualquiera de las formas de la ficción, leer un libro. O también es una herramienta para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cuando me duele un brazo, uno va al médico. Cuando uno está triste, va al cine, va al teatro, lee un libro, escucha una canción. Y el arte definitivamente yo creo que es un modo definitivamente de reencontrarnos hacia adentro y hacia afuera. Entonces, a partir de eso yo lo que creo son dispositivos de relación con la ficción que se salen de la lógica de lo tradicional. Yo creo que somos parte de una sociedad que se está redefiniendo en un montón de sentidos, está redefiniendo los géneros, se está redefiniendo las corporalidades, que siempre pensamos que los cuerpos que teníamos que alcanzar eran unos y al final, por suerte, nuestra época nos permite entender que hay un montón de corporalidades y que no hay que alcanzar nada, sino que hay que aceptarnos tal cual somos. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa pregunta está dentro de las artes, ¿no? Entonces, yo creo que los cuerpos, el cuerpo del teatro, el cuerpo del cine, el cuerpo de las artes visuales, es un cuerpo evidentemente cambiante y es un cuerpo que esta era también está desafiando, ¿no? Entonces en mi trabajo aparece un cuerpo trans en escena, ¿no? Definitivamente. Un cuerpo que es el cine, un cuerpo que son las artes visuales y un cuerpo que es el teatro. Que a la vez también tiene que ver evidentemente con la literatura y que a la vez finalmente cambia la posición del espectador. Entonces, a partir de todas estas preguntas que atraviesan todos mis proyectos, es que nace el Museo de la Ficción como un modo de pensar cómo podríamos museificar la ficción, ¿no? Centrándonos en la historia de Macbeth y la elección de los actores y los personajes que interpretan, porque ahí también has hecho unos cambios interesantes. En esta lógica de mover las disciplinas para pensarlas desde la frontera y para que todas las disciplinas puedan dialogar entre sí, yo creo que Shakespeare escribió como muchos grandes autores y autoras, sus textos para los seres humanos. Yo no creo que Macbeth sea un problema de los hombres. Macbeth es un problema de los seres humanos con respecto al poder. También yo creo que hay que cambiar la posición de que es la mujer la que le llena la cabeza a Macbeth, que es esa Lady Macbeth que lo lleva a cometer todos sus horrores, cuando en realidad puede ser un hombre que está detrás de una mujer con poder que lo lleve a ese lugar. Entonces, por esa situación yo sentí que quería cambiar todos los géneros también por dentro de la pieza para darle también inclusive una dimensión diferente a este Macbeth que ya tanto conocíamos. Claro. Ahora, a nivel tecnológico hay un trabajo muy sofisticado, muy bien calibrado. Estamos hablando de imágenes de altísima calidad, de sonido muy potente. Bueno, cada pantalla tiene su propio sistema de sonido, pero a mí lo que me gusta con mi trabajo también, en diálogo más allá de con el público, con otros artistas, es que es un trabajo totalmente posible. En realidad de lo que se trata es cómo uno combina los elementos. Esto no dejan de ser 4 pantallas. Y en realidad es cómo combinamos los elementos para generar experiencias diferentes. Yo nunca trabajo con tecnologías muy avant-garde que son inalcanzables. Primero porque son muy difíciles después de que las distintas instituciones las puedan tener. Pero más allá de eso también porque me interesa trabajar con lo que tengo a mano. Y lo que tengo a mano al final es una cámara con la que creo 4 pantallas en paralelo que al final las uno de una manera muy específica, por lo que al final lo que hay sobre todo es un gran trabajo de ingeniería previo, eso que llamamos dramaturgia y que al final nos dicen cuando estudiamos dramaturgia que es solamente escribir un texto. Yo la dramaturgia la llevo a otro lugar para poder crear un diálogo que evidentemente sea singular a lo que y fuera de la lógica tradicional que conocemos, ¿no?
Este 2024 se cumplen 125 años de la migración japonesa al Perú. Bueno, y acorde con esta conmemoración ha llegado a mis manos este libro hermoso editado por la Asociación Peruano-Japonesa que se llama Más allá del haiku, antología de autores Nikkei latinoamericanos. Es un libro voluminoso, preciosamente editado, que reúne a 52 voces literarias Nikkei que exploran diversos géneros literarios más allá del haiku, como lo dice el título. Entonces aquí podemos encontrar poesía, ensayo, cuento, novela, autobiografía. Este libro nos revela la complejidad, la diversidad del mestizaje y cómo está calado en la comunidad Nikkei, cuyas raíces y cuestionamientos se revelan en su arte en general y en su literatura en particular, pero que también nos va mostrando cómo las generaciones van cambiando, cómo sus vidas de raíces japonesas se van transformando a medida que pasa el tiempo y cambian los contextos que van habitando. Es una reflexión muy interesante a la que invita la lectura de este libro Más allá del haiku. Creo que uno de los textos más bonitos que contiene este libro es el siguiente. Mientras me visto, anhelo tu mirada en mi kimono, pero la sola idea me llena de pena. Del otro lado de los mares veo los caminos en los cuales he de andar para alcanzar mi visión. Miro mis manos, parecen acabadas, aquellas mismas a mis hijos cuidaron. Puedo verlas, bellas son. Eso es solo un fragmento de este precioso texto. Así que ya lo saben. Más allá del haiku, antología de autores Nikkei latinoamericanos. Hace 10 años se estrenó una extraordinaria película argentina, diría que una de mis favoritas, un clásico moderno, dirían algunos, y para celebrar este aniversario se reestrena en salas comerciales. Me refiero a Relatos Salvajes. No sé si la recuerden o si la volverían a ver. Bueno, yo les recomiendo que si no la han visto o si la vieron, que igual vayan a verla. Bueno, está en cartelera esta semana para los fans de esta historia que es muy divertida, muy original. Por culpa de este tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. ¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer? Hace algunos días volvió a nuestra cartelera en calidad de reestreno una de las películas más icónicas del cine latinoamericano, yo diría de todo el siglo XXI. Me refiero, por supuesto, a Relatos Salvajes. ¿Qué violencia? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia? A Damián Cifrón, que desde su estreno original hace una década se ha convertido ya en una de las películas más exitosas en la historia del cine argentino, no solo a nivel de taquilla, ha recaudado una monstruosidad de dinero en todo el mundo, sino también a nivel de reconocimientos críticos, de reconocimientos en festivales internacionales. De hecho, en su momento incluso llegó a ser nominada al Oscar a la mejor película internacional. Son 6 episodios, todos están planteados como una reflexión en torno a las neurosis, la violencia y, por qué no, también la idiosincrasia típicamente argentina. Es protagonizada por un verdadero quién es quién de la actuación para cine en Argentina. Está Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti, Erika Rivas, Oscar Martínez, Julieta Silverberg y, por supuesto, Ricardo Darín, que su papel resultó siendo tan emblemático para su carrera profesional que terminó adoptando el apelativo del personaje como nombre en sus redes sociales. Relatos Salvajes, que por cierto también está disponible en la plataforma Max, pero creo que verla en cine es un espectáculo completamente distinto. Presenta, por ejemplo, una banda sonora formidable, Gustavo Santaolalla. Esa fue la primera película argentina en la que colaboró el destacado compositor y ganador de múltiples premios y reconocimientos a nivel mundial. Y sigue siendo hasta hoy una de las películas, yo diría que clásicas del cine iberoamericano de los últimos 10, 20, 30 años. De hecho, como suele ocurrir cuando una de estas películas de esta parte del mundo resulta atrayendo la atención del público foráneo, el director Damián Cifrón fue catapultado desde entonces al cine de Hollywood y dirigió una película bastante interesante, Misántropo. Every shot found its mark. No casings, no brass, not a single fingerprint. He didn't come here to die, and he does not want to be found. We're gonna disappoint him.
un thriller policial protagonizado por el extraordinario actor Ben Mendelsohn, del que ya hemos hablado en el pasado aquí en el segmento El placer de los ojos, y que es bastante recomendable. Está disponible también en las plataformas de streaming, y si quieren explorar un poco más en la trayectoria de Cifrón, pueden buscar Tiempo de Valientes, su film anterior, que es bastante atractivo también, o la serie Los Simuladores. A propósito de buen cine argentino, de películas notables de aquel país, quería mencionar también y recomendar con entusiasmo un estreno reciente en la plataforma Disney Plus. Me refiero a El Ciudadano Ilustre, de la dupla creativa formada por Gastón Duprat y Mariano Con. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Salas? ¿Estás segura? Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas, que dé unas charlas, todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Que tiene en Óscar Martínez, quien, por cierto, también actúa en Relatos Salvajes, a un protagonista excepcional. De hecho, por este trabajo obtuvo la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia. En esta película, Martínez interpreta a un escritor, a Daniel Mantovani, ganador del Premio Nobel, quien atraviesa una profunda crisis creativa y decide volver a su pueblo natal en Argentina, Salas, para recibir homenajes y, de paso, quizás reconectarse con la temática de casi todas sus novelas. Es una comedia negra con momentos realmente desopilantes, una película que obtuvo también múltiples reconocimientos internacionales en su momento y que creo que es quizás la mejor película en la, yo diría que muy interesante, muy atractiva filmografía de esta dupla formada por Con y Duprat. Por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad. Por la tarde tu primera clase pública. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística? ¿La viste, Irene? Ayer. Sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día. ¿Y cómo la viste? Bien, bien. Vamos, amiguito. Vamos. Nos encontramos en la Librería Sur, donde he encontrado un par de novedades editoriales vinculadas al cine que quiero recomendarles. En primer lugar, este libro de memorias de la emblemática, icónica realizadora francesa Alice Guy, quien es considerada la primera realizadora en refrendar una película de ficción en la historia del cine y quien hace poco, por cierto, fue protagonista también de un interesantísimo ciclo que se organizó como parte de la programación del último Festival de Cine de Lima. Y también, hablando de íconos femeninos del cine, esta primera biografía autorizada sobre la grandiosa Elizabeth Taylor, quien, por cierto, también ha sido protagonista de un reciente documental que acaba de ser estrenado en la plataforma Max. Así que, si quieren conocer mejor, a profundidad, la historia de estos dos íconos femeninos del séptimo arte, por favor, lean el libro de memorias de Alice Guy y esta biografía, primera biografía autorizada de Elizabeth Taylor a cargo de Kate Anderson. Bueno, tabla de Sarwa es pone a la casa nueva en Sarwa. Yo soy criado por mi abuelo, entonces ahí vivía en casa tremendo, ahí lo vi las tablas. Cada vez que regresaba de escuela a mi casa, subía al techo, miraba, ¿no? Admiraba la tabla. Pero empecé trenzado, huaracas, chimpitas para darnos, eso me enseñó mi abuelito. Entonces de ahí, todo eso yo tenía en mi mente hacer artesanía, tablas de Sarwa. En Sarwa, cuando nacen nuestros hijos, tenemos que buscar un compadre para que bautice a ambos, suponiendo para que haya más claridad. Usted es mi comadre y yo soy su compadre. Entonces, usted hace su casa, yo estoy obligatoriamente regalar una tabla, representando en esa tabla su familia. Porque la tabla funciona, depende del compadre. Si son 3 o 2, los 3 tienen que regalar. Primeramente, el pintor pinta abajo una virgen, Virgen Asunción, y arriba el sol. Entonces, el pintor
ya conoce a usted cómo es su familia. Entonces ya todo él sin preguntar a usted, sin preguntar a mí, solo se pinta a toda la familia. Tiene que estar tuitito de la pareja, las familias principales. Entonces ya cuando termina total la casa, tengo que colocar la tabla en el techo. Entonces esta forma se queda la tabla arriba definitivamente. Es la tabla de Sarwa. Por ejemplo, yo traje esa tabla antigua de mi abuelita de Sarwa. Entonces la gente al ver esa tabla antigua me pregunta, ¿esa tabla antigua con qué está pintado? Con tierra. Y entonces, ¿por qué no pintan con tierra? Ahí empezamos con mi hermano a pintar tierra y hasta ahora pinto con tierra. Y a la vez la gente sugiere, ¿por qué no haces cereales, papas, esas, y flores silvestres? Y justamente hasta ahora eso, gracias a la persona que me dice, la gente le gusta, ¿no? Por ejemplo, mayormente acá lo tengo, mis trabajos con papas y flores. Y ahora últimamente un poco innovar. Por ejemplo, yo primero empecé hacía tiempo ya con espejos. De espejos hasta azafates. De azafates ya poco a poco innovando. Pues ahora últimamente, por ejemplo, estos platos redondos, también cuadrados, ¿no? Así pequeños, grandes. Y también a la gente le gusta así, porque también ¿qué haría haciendo por la tabla? Tampoco, ¿no? Hay que innovar. El objetivo es pues que conozca la gente, el único en Perú, no, en Sarwa, no hay otro lugar hasta ahora, que ya estoy trabajando desde el 90, no lo escucho, no lo veo, no hay otro sitio, ¿no? Este sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre se celebrará la 10ª edición del concurso nacional de marinera norteña, San Borja Mi Orgullo, que reunirá a cientos de parejas de todas partes del país en el Coliseo Eduardo Dibós. El objetivo, además de difundir esta danza, es recaudar fondos para los pequeños pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Todo lo recolectado durante estos 2 días irá directamente a esta noble causa. El concurso se va a realizar en 2 etapas. El sábado 31 de agosto se desarrollará la modalidad Nobel, mientras que el domingo 1 de septiembre será la modalidad nacional. Momento de presentar la exposición Retablo, Cajón de Maravillas. Es una muestra que recoge más de 70 trabajos de artistas de diferentes épocas y de diferentes estilos, pero que tienen un común denominador, que es que sus trabajos están enmarcados por el tradicional retablo ayacuchano. En la siguiente nota, la curadora Gabriela Mellado nos ayuda a entender no solo la importancia del retablo dentro del arte y la historia de nuestro país, sino también la particularidad de las y los artistas que acuden a la figura del retablo para darle un significado especial a sus trabajos, multiplicando las posibilidades de interpretación de sus obras. El retablo peruano no es un arte en extinción, sino que se ha adaptado por completo a lo contemporáneo. La exposición Retablo Cajón de Maravillas es una exposición del Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga, donde a través de las colecciones del museo mostramos la historia del retablo y cómo se convierte en lo que hoy es verdaderamente un emblema nacional peruano, que nos identifica en todas partes del mundo y que vemos reproducido de diferentes maneras. Es un recorrido por 5 espacios que nos van a contar de la historia, de sus principales exponentes y cómo se desarrolla en la actualidad el retablo, ¿no? La exposición está compuesta en un 70% por piezas del Museo de Artes y Tradiciones Populares, pero también en esta oportunidad contamos con algunos préstamos muy importantes que han servido para poder explicar ciertos elementos del retablo. Tenemos la colección o parte de la colección del maestro Edilberto Jiménez, ¿no? Que sus retablos son de una gran connotación artística, pero también política.
También tenemos en préstamo 2 hermosas piezas de la artista Genoveva Núñez, quien es viuda del maestro Jesús Urbano y que hoy a sus 86 años se dedica al retablismo de autoría propia, con retablos que manifiestan todos sus recuerdos, sus añoranzas de la zona de Cusco, ¿no? Lleva en el retablo temas que no necesariamente son ayacuchanos. Y bueno, lo que tenemos en la parte central es una composición de nuestros retablos de mayor tamaño. Son retablos artísticos, muchos de ellos han sido presentados a concursos sobre santos, sobre la Virgen María. Del mismo modo también tenemos uno de nuestros retablos más antiguos de don Joaquín López Santay, que es una representación de Semana Santa. Entonces ahí vemos la flexibilidad que tiene el retablo como un soporte que puede contener todo tipo de ideas y hablarnos de diferentes temas según lo que el artista quiera expresar. Ya las puertas del retablo nos muestran las características de cada autor. Cada puerta es diferente según quién la haya hecho y podemos distinguir quién ha elaborado el retablo a partir solamente de los diseños de los retablos. Nuestra motivación ha sido precisamente poder mostrar al público esta vasta colección de retablos que está albergada en el museo, pero también hacerlo desde una perspectiva histórica donde podamos entender cuál es el origen de esta manifestación, que como retablo surge en Ayacucho, pero que también se expande por toda la América colonial una vez que llega desde España en la forma de cajas de santeros con la colonización. Lo que nosotros esperamos es primero que puedan apreciar la gran variedad de manifestaciones artísticas que conlleva el retablismo en la historia del Perú. Pero no solamente eso, sino que también se lleven este testimonio de la historia del retablo, de la trascendencia que tuvo su predecesor, que es el Cajón de San Marcos, y que tiene todavía en el mundo rural andino como un elemento ritual. Saber que el retablo no es solo un elemento ornamental, un adorno hermoso que podemos apreciar, sino que también nace de un significado profundo para nuestra cultura. Y eso es lo que queremos que puedan testimoniar nuestros visitantes, y bueno, así lo han estado haciendo en lo que va a la muestra, ¿no? Hemos llegado al final del programa. Como les decía al inicio, el último programa de agosto. Esperábamos que con el final de este mes llegue también el final del frío. Estoy congelada, pero acá estamos. Hemos tenido días muy fríos esta semana. Esperamos que nuestro programa, que también es de ustedes, haya sido lo bastante cálido para acompañarlos en esta tarde de domingo. Les hemos dejado abierta la invitación a que conozcan más de cerca la historia de Villa El Salvador a través de las fotos de Carlos Ferrand o el Museo de la Ficción a través de esta instalación video teatral Matías Umpierres. O que admiren las posibilidades del retablo ayacuchano a través de los ojos de 70 artistas. Y por supuesto, hoy Raúl Cachay nos ha traído las novedades del cine y el streaming. Vayan al cine, aprovechen cuando hay películas extraordinarias. Por supuesto que es rico quedarse en casa, pero también ir al cine es toda una experiencia distinta y maravillosa. Desde la producción me dicen que lo que más expectativa les genera a algunos es el estreno de la serie, continuación de la película Ciudad de Dios. Véanla ustedes, cuéntenos a través de las redes qué les parece esta serie o los demás estrenos. Cuéntenos en realidad lo que les provoque. Nosotros estamos en las redes sociales como Presencia Cultural y siempre pendientes y atentos a sus comentarios. Que tengan una extraordinaria semana. Yo me voy a abrigar. Hasta el próximo domingo.